Bienvenidos a nuestra cuarta clase del nivel básico del curso completo de impuestos personales. Todas las clases han pasado súper rápido, ¿verdad? Ya aprendimos 3 de los 5 factores que tiene que llevar un formulario 1040. Aprendimos el estado civil, aprendimos los ingresos, aprendimos las diferentes deducciones y en esta clase nos toca aprender acerca de los impuestos pagados. Así que vamos a iniciar con los impuestos pagados, ¿ok? Cuando un contribuyente viene y completa el formulario 1040, uno de los apartados más importantes es la sección de impuestos pagados. ¿Por qué? Porque en esa parte se reportan los diferentes tipos de impuestos que ya han sido pagados a lo largo del año fiscal, lo que puede reducir la cantidad de impuestos que aún se deben o incluso resultar en un reembolso si se ha pagado en exceso. ¿Ok? Esos son los impuestos pagados, los que se van pagando a lo largo del año. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a conocer cuáles son los impuestos pagados que existen. Los primeros son las retenciones en los sueldos y los salarios W2. De ahí tú puedes tener impuestos pagados. Pueden ser también pagos estimados, retenciones de pensiones, anualidades o distribuciones, el IRA, 1099-R, ya lo vamos a aprender un poco más. Crédito por retención adicional de Medicare, impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, ya el self-employment, y créditos fiscales por impuestos pagados al extranjero. Vamos a iniciar con las retenciones en los sueldos y salarios W2, ¿ok? Quiero que conozcamos las diferentes definiciones que tengo en la pantalla, ¿ok? Tenemos 3 diferentes. Tenemos el FICA, el FUTA y el SUTA, ¿ok? Los vamos a aprender todos, cada uno con sus diferentes especificaciones y cómo tú los puedes diferenciar, ¿ok? Vamos a iniciar con el FICA. ¿Qué es lo que cubre el FICA? Los impuestos del FICA, voy a dar primero su definición de, más que todo, FICA la terminología, ¿verdad? Significa Federal Insurance Contributions Act. Vuelvo y repito, Federal Insurance Contributions Act. ¿Ok? Ahora bien, los impuestos FICA cubren los pagos de seguridad social y de Medicare.
los cuales brindan beneficios a personas ya, digamos, jubiladas, pueden ser discapacitadas o pueden ser dependientes de personas fallecidas. Y también brinda asistencia médica para personas mayores de 65 años, ¿ok? ¿Quién paga los FICA, ese tipo de impuestos? Estos impuestos son pagados tanto por el empleador como por el empleado, ¿ok? Es una contribución compartida. La tasa de impuesto, la tasa combinada es del 15.3%. Vuelvo y lo repito, ¿ok? ¿Quiénes lo pagan? Lo pagamos tanto el empleador como el empleado, ¿ok? La tasa de impuesto compartida es del 15.3%, por si lo quieres anotar. Ahora bien, de esta tasa se divide, claro, en dos, en el empleador y el empleado. El empleado paga el 7.65% y el empleador paga el otro 7.65%. Vuelvo y lo repito por si lo quieres anotar. Del 15.3%, el empleado paga el 7.65% y el empleador paga el otro 7.65%, ¿ok? ¿Por qué yo tengo que pagar estos impuestos, Luisa? ¿Por qué yo tengo que pagar el FICA? Los impuestos FICA son retenciones obligatorias de nómina que financian dos programas sociales clave, que ya los mencionamos, que son el Seguro Social y el Medicare. Estos programas, ¿qué es lo que hace? Estos programas brindan seguridad financiera y atención médica a las personas durante sus años de jubilación y en el caso de ciertas discapacidades que también ya mencionamos. Al realizar estas contribuciones, tú tienes derecho a recibir beneficios de jubilación, beneficios por discapacidad y beneficios para sobrevivientes del Seguro Social. También obtienes cobertura de Medicare, que este te ayuda a cubrir los gastos médicos de las personas mayores de 65 años o con ciertas discapacidades, ¿ok? Estos impuestos ya mencionamos que el FICA se divide entre el empleador y el empleado. El empleador es responsable de contribuir con una cantidad igual a la parte del empleado en los impuestos de FICA, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si el empleado paga el 0,2% por la seguridad social, vuelvo y repito, el empleado paga el 0,2% por la seguridad social, el empleador también paga ese 6,2% de manera similar. Ahora bien, en el caso de los impuestos de Medicare, tanto el empleado como el empleador pagan el 1,45% cada uno y eso hace el 7,65%, ¿ok? Vuelvo y repito, son 0,2% por la seguridad social, tanto del empleador como también del empleado, de manera similar, y de impuestos de Medicare, tanto el empleado como el empleador pagan el 1,45%, ¿ok? Cada uno. Ese es el FICA, cómo funciona el FICA, ¿ok? Existe un límite de ingresos para pagar impuestos de la seguridad social. Por ejemplo, si solo pagas impuestos de la seguridad social sobre ingresos, digamos, de hasta $168,600 en el 2024. En otras palabras, si ganas $180,000, solamente vas a pagar impuestos de la seguridad social sobre los primeros $168,600 que mencionamos en el principio. Sin embargo, claro, existe un impuesto adicional de Medicare del 0,9% para las personas con altos ingresos que ganan más de $200,000 como contribuyentes solteros o $250,000 para casados que presentan una declaración conjunta. Vuelvo y repito, existe un impuesto adicional de Medicare del 0,9% para las personas con altos ingresos que ganan
más de $200,000 como contribuyentes solteros o $250,000 para casados que presentan una declaración conjunta. Eso es por parte del FICA. Ahora vamos a aprender acerca del FUTA, ¿ok? Sus iniciales significan Federal Unemployment Tax Act. Vuelvo y repito, Federal Unemployment Tax Act, que es lo que cubren los impuestos FUTA. Son para cubrir los impuestos federales por desempleo, que estos financian el sistema de seguro de desempleo para ayudar a las personas que pierden su empleo temporalmente, ¿ok? ¿Quién los paga? Este impuesto es pagado solo por el empleador, no por el empleado. Si tú eres empleado, eso tú no lo pagas, solamente el empleador. La tasa de impuestos, la tasa básica es del 6% sobre los primeros 7,000. Vuelvo y repito, la tasa básica es del 6% sobre los primeros 7,000 que el empleado gana en un año. Sin embargo, existen créditos que pueden reducir esta tasa efectiva. ¿Ok? Aprendimos que el FICA, esto lo presenta tanto el empleador como el empleado. El FUTA solamente el employer, el empleador. Ahora bien, el SUTA, estas sus iniciales significan State Unemployment Tax Act. Vuelvo y repito, State Unemployment Tax Act, que cubren los impuestos SUTA, cubren los impuestos estatales por desempleo, que estos son gestionados, a nivel estatal para pagar beneficios por desempleo. ¿Quién los paga? Dependiendo del estado, puede ser el empleador o en algunos casos también el empleado puede estar sujeto a pagar estos impuestos, ¿ok? Con la tasa de impuestos, la tasa y las reglas varían según el estado, por lo que no hay una tasa como fija y es específica, claro, de cada estado, ahí dependiendo de cada estado en el que tú te encuentres, ¿verdad? En resumen, más que todo las tasas de impuestos, el FICA es del 15.3% dividido entre el empleador y el empleado, ¿ok? El FUTA, 6% sobre los primeros $7,000 que un empleado gana. Y ese solamente lo reporta el SUTA. Este va a depender, claro, de las leyes estatales específicas. Y puede ser que lo tenga que presentar el empleador o a veces el empleado, ¿ok? Así es como funcionan ese tipo de impuestos. Más que todo, el que nosotros siempre vamos a ver en el formulario 1040 va a ser el FICA. El FICA es el que siempre se va a reportar en el formulario 1040, ¿ok? Continuamos con pagos estimados. Ok, acá los pagos estimados son una forma de pagar los impuestos a lo largo del año. En lugar de esperar a presentar la declaración anual, el formulario 1040 y hacer un único pago. ¿Ok? Esto es especialmente importante para las personas que no tienen impuestos retenidos automáticamente de su salario, como pueden ser los trabajadores autónomos, los propietarios de negocios o personas con ingresos por inversiones o alquileres, ¿verdad? ¿Quién debe hacer esos pagos estimados? Debes hacer los pagos estimados si tú esperas adeudar al menos $1,000 en impuestos cuando presentes tu declaración. Y si tus retenciones e impuestos pagados no son suficientes para cumplir tu obligación tributaria, entonces los tienes que pagar, ¿ok? Esto aplica comúnmente solamente a trabajadores por cuenta propia o dueños de negocios, a personas con ingresos no sujetos a retención, como ingresos por alquileres, por dividendos, por intereses o ganancias de capital. Pueden ser personas con ingresos adicionales también significativos fuera de su empleo regular. Esas personas ya aplican para poder presentar ese tipo de impuestos. Ellos los tienen que hacer, ¿ok? Permítanme un momento. Ok, continuamos.
Eso es por parte de quien debe hacer pagos estimados, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se deben hacer estos pagos estimados? El IRS viene y establece 4 fechas a lo largo del año para realizar los pagos estimados, dividiendo así el año fiscal en trimestres. Por ejemplo, 15 de abril, pago del primer trimestre, ¿ok? Ahora, segunda fecha, 15 de junio, pago del segundo trimestre. Vuelvo a repetir para que tú lo vayas anotando, ¿ok? El IRS establece 4 fechas a lo largo del año para realizar los pagos estimados. Tenemos 15 de abril, pago del primer trimestre. Segundo, 15 de junio, pago del segundo trimestre. El tercer trimestre se paga el 15 de septiembre y ya el 15 de enero del año siguiente se hace el pago del cuarto trimestre. Si estas fechas caen en un fin de semana o un día festivo, el pago se debe hacer el siguiente día hábil, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Cómo se calculan los pagos estimados? Estos se calcula el impuesto total que esperas deber para el año y dividirlo entre los 4 trimestres, ¿ok? Vuelvo y repito, ¿cómo se calculan los pagos estimados? Debes calcular el impuesto total que esperas deber para el año y dividirlo entre los 4 trimestres. Para hacerlo, se recomienda siempre utilizar el formulario 1040 IS, ES, ¿ok? Que incluye una hoja de trabajo para para calcular el impuesto estimado. También se recomienda revisar el impuesto que pagaste el año anterior como referencia y tener en cuenta tus ingresos esperados, las deducciones y créditos fiscales, ¿ok? Continuamos con las retenciones de pensiones, anualidades o distribuciones, el IRA, 1099-R, ¿ok? Cualquier contribuyente que haya recibido ingresos de pensiones, de anualidades o cuentas de retiro como IRAs o 401k puede haber tenido impuestos retenidos. Estas retenciones se reportan en el formulario 1099-R y se deben incluir en el formulario 1040. Es muy importante que los contribuyentes que reciban estos pagos revisen si retuvieron suficientes impuestos para evitar deudas imprevistas, ¿ok? Continuamos con crédito por retención adicional del Medicare. El crédito por Medicare retención adicional se aplica a aquellos individuos cuyos ingresos superan ciertos límites y se les ha retenido una cantidad adicional por médica. Si se ha retenido de más, el contribuyente puede reclamar este crédito en el formulario 1040, ¿ok? Luego tenemos el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Acá los trabajadores por cuenta propia no tienen empleadores que retengan los impuestos, ¿verdad? No como los que tienen la W2, por lo que ellos mismos deben pagar tanto la parte del empleador como la del empleado de los impuestos del Seguro Social y Médica. Este es conocido como el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Aunque estos impuestos se calculan en el anexo SE, si gustan lo pueden anotar, los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia se calculan en el anexo SE, anexo Self-Employment, ¿ok? Los pagos realizados durante el año se reportan, claro, en el formulario 1040 como impuestos pagados. ¿Qué sucede? Para los trabajadores autónomos, como los trabajadores independientes y los contratistas independientes, el proceso de los impuestos FICA difiere del de los empleados conforme al formulario W2. Acá ya los trabajadores autónomos son responsables de pagar tanto la parte del impuesto FICA correspondiente al empleador como la del empleado, ya que en esencia son tanto el empleador como el empleado, ¿verdad? Ahora bien, la tasa impositiva total de FICA, recordemos cuánto es, el 15,3%, ¿ok? De la cual acá
En los trabajadores autónomos, el 12,4% se destina a la seguridad social. Vuelvo y repito, el 12,4% se destina a la seguridad social y el 2,9% a Medicare. Y los trabajadores autónomos deben reportar el 15,3% de sus ingresos netos para cubrir ambas porciones. Aquí ya es muy diferente, ¿verdad? A como cuando lo comenzamos a ver la retención del W2, ahí ya se hace la retención de, por decir así, casi que prácticamente la mitad. 765 el empleador y 765 el empleado. Aquí no, los trabajadores por cuenta propia tienen que presentar el 15,3% total de los impuestos de FICA, 12,4% de seguridad social y 2,9% a Medicare. Y ellos deben presentar el anexo SE en el formulario 1040 para informar su obligación tributaria por el trabajo autónomo, ¿ok? El anexo SE, ¿qué es lo que hace? Ayuda a calcular el monto de impuestos por trabajo autónomo que debe y qué impuesto puede deducir de su ingreso bruto ajustado. Esto es por parte de este tipo de impuestos. Eso ya lo aprendemos a calcular en el nivel avanzado de nuestro curso completo de impuestos personales, ¿ok? Porque en ese nivel ya nosotros aprendemos todo lo relacionado al trabajador autónomo. El anexo C, los ingresos del anexo C, las deducciones, los gastos que se pueden deducir, a calcular también este tipo de impuesto, a llenar el anexo SE, el Self-Employment, el SI, y a poder hacer la calculación, ¿verdad? Todo eso lo aprendemos en el nivel avanzado. Continuamos y el último que tenemos es el crédito fiscal por impuestos pagados en el extranjero. Aquellos contribuyentes que reciben ingresos de fuentes extranjeras y que hayan pagado impuestos sobre esos ingresos en otros países pueden ser elegibles para un crédito por impuesto pagado en el extranjero. Este crédito, ¿qué es lo que hace? Ayuda a evitar la doble imposición y se puede reclamar en el formulario 1040, ¿ok? Esto es todo por parte de los impuestos pagados que vamos a poder encontrar en el formulario 1040 y que se pueden agregar, ¿ok? Se pueden presentar en el formulario individual de los contribuyentes. Ahora bien, vamos a realizar una práctica que va a ser una práctica ya con otros formularios que nosotros tenemos que agregar, ¿verdad? De lo que hemos aprendido. Nos vamos a guiar con esta práctica de Diane Jones, ¿ok? Siempre obtenemos la información general de la contribuyente a la cual le vamos a realizar esta declaración. La primera página es todo. Si ven aquí ya hay más información general porque ya tenemos que esta persona es casada. También ya tenemos los dependientes y vamos a aprender a ingresarlos, ¿ok? Luego siempre lo del self-employment, en este caso va a decir que sí, pero en esta práctica no la vamos a agregar porque esto lo aprendemos en el nivel avanzado. Lo único que vamos a llenar va a ser los otros formularios. Tenemos la W2 de Diane Jones y tenemos esta W2, perdón, de Jason Jones, que es el esposo, y las vamos a agregar. También tenemos un Interest Income, una 1099 int, que vamos a aprender también a ingresarla. Y tenemos más que todo casos de child care, de más que todo casos de cuidados de hijos, ¿ok? Vamos a aprender también dónde ingresarlas. Vamos a irnos hasta arriba y vamos a comenzar, claro, con la información general. Así que en este caso voy a abrir otra tab y vamos a abrir el software.
vamos a ingresar siempre con nuestras credenciales, que es muy importante siempre recordarlas, ¿verdad? Y tenerlas a la mano. ¿Listo? Ahí siempre nos pide la prueba de el robot, which start with T. Tired. No creamos la autenticación, así que le damos no en este tiempo. Y vamos a irnos a Clients, ¿ok? Nos vamos a Clients, le damos New Return y acá voy a sacar esta de acá, esta ventanita, y la vamos a hacer doble para poder hacer nuestra práctica, ¿verdad? E ir viendo la información que tenemos. Bien, tenemos siempre como principal que nos solicita el Social Security Number. En este caso, la representante es Diane Jones, ¿ok? Su Social Security Number es el que estoy sombreando en este momento, así que lo vamos a colocar. Es 12300 y recordemos siempre cambiarle los últimos 4 dígitos de la declaración, ¿ok? En este caso le voy a poner 7951. Importante recordarlo, recordemos que es muy importante recordar esos 4 dígitos por si no llegamos a completar la declaración, pues ya nosotros venimos y cuando buscamos la declaración, ya solamente con esos 4 dígitos vamos a poder encontrarla y se nos va a facilitar muchísimo todo el proceso. Siempre seleccionamos Form 1040, que es la 1040, que es la de Individual Income Tax Return. Y luego tenemos, les quiero explicar un poquito los demás que aparecen. Tenemos el 1099X, que es para cuando los clientes solicitan una amended, algún error que lleve la declaración y se necesita solventar o algún formulario que hizo falta y se necesita agregar, se utiliza para eso. Tenemos la 1099, perdón, 1040 NR, que es para las Non-Resident Alien Income Tax Return. Y tenemos la 1040 SS, que es la Self-Employment Tax Return, including the additional child tax credit for bona fide residents of Puerto Rico. Esas casi no las utilizamos, las más que vamos a utilizar son la 1040, la 1040 y la 1040X, que es para realizar a mente. Así que vamos a continuar, le vamos a dar Save en continuo y ya nos dejó ingresar para poder registrar toda la información general de Dayan, ¿ok? En este caso le vamos a poner Dayan Jones. Eso es el security number que ya nos aparece. La date of birth, que en este caso no me aparece. Entonces, cuando no aparece, yo les puedo preguntar a mis clientes cuál es su fecha, ¿verdad? Si ellos no lo han colocado, su fecha de nacimiento. En este caso, como es tema de práctica, yo voy a poner una imaginaria, ¿ok? Vamos a poner que ella es del 12 del 29 de 1990. Su ocupación, acá está, es graphic design. Puedo copiar la información y pegarla acá, no hay ningún problema, miren. Luego ya no lleno ningún apartado acá, esas ya son como más especificaciones que puede llegar a tener un contribuyente, pero en este caso puede ser que esta persona te lo diga o tú lo vas a anotar, ¿verdad? Si es disabled, si es US Armed Force, si es blind, si es una persona discapacitada visualmente, si es disease, si es surviving spouse, se puede colocar. Si alguien más lo puede reclamar como dependiente, se tiene que seleccionar acá. Si tiene su Social Security Number válido, ahí ya está chequeado. Si es qualifying child for another person for EIC, si es presidential campaign, si es student,
Si es full-time student, acá se coloca también. Estas ya son más especificaciones que trae el contribuyente que se pueden agregar, ¿verdad? Luego tenemos el Affordable Care Act, que es el ACA Explanation, que es del formulario 1095A, que es el de Health Insurance Marketplace Statement, que este es el de el programa que hizo Obama, ¿verdad? En Medicare, perdón, el Marketplace. Entonces, en este caso, en esta práctica no tenemos una 1095A, entonces le vamos a dar que no. Ahora, el filing status. Acá ya esta persona no es single, igual que la primera práctica de Jennifer, ¿verdad? Esta persona es married. Siempre que tenemos ese tipo de información, es muy importante que lo consultemos con el cliente si esta persona lo quiere hacer married filing jointly o si lo va a hacer married filing separately. Normalmente, y lo más común es que las personas lo hagan married filing jointly, por eso te han brindado toda la información del esposo e incluso la información de los dependientes, todo para ir a una sola declaración. Pero es muy importante confirmarlo con ellos. En este caso, voy a seleccionar married filing jointly y ya me aparece para ingresar la información del esposo de Diane, que en este caso es Jason, y allá me aparece el apellido, luego su Social Security Number, que es 408008888. Aquí está, es este. Luego tenemos que tengamos que volver a ingresar el Social Security Number. Ahí está, luego su date of birth, que vamos a poner una imaginaria también. Vamos a poner, vamos a poner que él es del 85. Acá está. Su ocupación, en este caso, es Human Resources. Ahí está. Y luego vemos que hay dependientes. Bueno, pero ya vamos a llegar a esta sección. Luego también tenemos exactamente las mismas especificaciones que nos preguntaron para Dayan, pero en este caso ya aplican para el esposo, ¿verdad? Para Jason. Nos pregunta siempre por la ACA, la 1095A, le vamos a dar que no. Luego nos pide la dirección de Diane. En este caso no me la brinda acá en la información general, así que me voy a ir directamente a sacarla de una W2. Ahí yo puedo encontrar su dirección. Pero también es importante siempre consultarlo con el cliente. ¿Por qué? Porque algunas veces puede ser que esa dirección haya cambiado, que ellos ya no vivan en esa residencia, sino en una nueva. Entonces es muy importante el consultarlo con ellos. En este caso está acá, miren, es 809 Bowie, no escribí bien, Bowie Street de Forney, Texas. Bien, vamos a agregar el zip code 75126. Ahí está, ya lo tenemos. Ya no agregamos nada más, ya está toda la dirección y luego el email. Voy a regresar hasta el inicio de la práctica y acá tengo el email de Diane. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para no estarlo escribiendo, ¿ok? Su número tenemos que es el 4, acá está, 409, perdón, 469-555-2005. Ahí está. Luego ya no agregamos ninguna información adicional hasta este apartado, el Bank Information for Direct Deposit. Recuerdan que yo les mencioné que a veces es muy importante agregarlo en caso de que la persona llegue a tener un refund, automáticamente se lo harán en su cuenta. Acá tenemos el routing y el account, ¿ok? Lo vamos a agregar. De savings le vamos a poner
Normalmente las cuentas son de Savings, pero si no dicen especificaciones hay que preguntarles, ¿ok? El routing number es 111000614. Lo vamos a volver a escribir 111000614. Es muy importante que revisemos siempre súper bien esos números, porque si los escribimos mal, vamos a tener problemas después. ¿Qué va a suceder? El refund puede tardar muchísimo más en que se lo regresen a nuestro cliente y vas a tener que llamar al IRS para poder realizar el cambio, ¿ok? Le damos en Save, listo, y ya agregamos la información general de Diane. Ahora vamos a agregar los dependientes. En Additional Info, ya que no tenemos una driver license de ella, le vamos a dar que no, ¿ok? Y él tampoco no tiene. Le vamos a dar, no la verifique en persona, así que le voy a dar que no. En remote, sí. Bueno, le voy a dar que no tampoco, porque eh, no verificamos su información remota, ¿verdad? Ya estos son clientes que a veces están en otros estados y no se puede hacer. Luego, do you want? No, en el mismo idioma que inglés. No, siempre en inglés. Ok, le damos Save. Ahí está. Luego nos vamos a Dependent Info, que es donde vamos a agregar la información de los dependientes, ¿ok? Vemos que hay dos dependientes. Dependiente uno, Olivia Jones. Dependiente 2, Harper Jones. Vamos con la primera que va a ser Olivia Jones. Ahí la tenemos. Relationship dice que es su hija. Daughter. Date of birth, acá está, mira. 3 del 22 del 2015. Acá podemos ver la edad, 8 años. Según lo que aprendimos en los dependientes, esta niña califica para ser reclamada como dependiente por su edad. Sí, sí aplica para poder ser reclamada, porque tiene 8 años. Ahora, su Social Security Number es 603008265. Lo vamos a volver a escribir. 603008265. Ahí está. Luego no agregamos nada más. Ya acá queda así en blanco. Acá ya lo tenemos, que vivió más de 6 meses contigo y aplica para ser reclamada. Podemos seleccionar que se puede reclamar el Qualifying Child for EIC, que podemos reclamarlo para dependiente, que es elegible también para el Child Tax Credit or Other Dependent Credit, y que es US Citizen or Resident Alien or US National, ¿ok? Eso también se agrega. Hay otras especificaciones que podemos agregar del dependiente, como puede ser Full-Time Student, Permanently and Totally Disabled, Kidnapped by someone who is not a family member. Especificaciones que se pueden agregar, ¿ok? Lo demás, no agregamos nada más, excepto que aquí ya podemos agregar lo que vimos en el documento de la práctica. Voy a bajar, que creo que es de los últimos, es esto. Acá yo ya sé que acá él paga por tuition paid, por una tutora. Entonces estos ya son Child Independent Care Expenses. Así que estos se tienen que agregar en este apartado. Miren, el formulario 2441. En este caso voy a guardar lo que tengo ahorita para que el sistema me lo guarde y no tenga ningún problema en agregar el formulario, ¿ok? De último me pregunta la información del ACA, le voy a dar que no porque no tiene una 1095A. Le voy a dar en Save y en este caso para Olivia, acá está, mira cuánto es lo que vamos a agregar.
agregar, perdón. Acá solamente selecciono en el lapicito para agregarle el Child Care Expenses, ¿ok? Le doy en el lapicito y lo voy a agregar en el formulario 2441. Lo abrimos y acá me dice, miren, lo primero que me dice es parte uno, person or organization who provide the care, ¿ok? Que proveyó el cuidado. En este caso no tenemos a nadie. Ahora, en la parte 2 que dice Credit for Child and Dependent Care Expenses. Esa es la que nos importa a nosotros porque es la que vamos a agregar, ¿verdad? Le damos en Add New y acá ya tenemos Olivia Jones. Miren, acá nos aparece. Expenses, acá está 2.500. 2.500. Le damos Save y ya está, ¿ok? Ya lo agregamos, ¿ok? Luego ya no agrego nada más, ninguna otra información. En este caso, para el Dayan, acá pueden preguntarle si pagó gastos en, si estos gastos son de 2022 y se están pagando en 2023, ¿ok? Y luego están los Dependent Care Benefits, ¿ok? En este caso, yo lo único que voy a agregar es este apartado. Le doy en Save. Oh, y acá yo le voy a dar que no. Le doy en Yes. En ese caso, siempre le tienen que preguntar, ¿ok? Y ahí está, ya lo agregamos. Aquí está, miren. Ahora me voy a regresar a la sección de Dependent. Ok. Vamos a regresar porque nos está solicitando de la persona que proveyó el pago. Entonces acá vamos a agregar a la persona, ¿ok? Social Security Number. En este caso, quiero ver si me aparece. Acá está. Child Time of Dallas. Es EIN, el EIN. Acá está, miren. Este es el EIN que nos proveyeron. Es 46022229. Ahí está. El name care of provider es Child Time of Dallas. Aquí está. La dirección, ahí nos la brinda, es 985 W Brand RD. Aquí vamos a poner el zip code 75204. Ahí está, Dallas, Texas, ¿ok? Amount paid, acá está 2.500. Uy, me pasé. Ahí está. Y ya no agregamos nada más. At the time phone number, el phone number no nos lo dieron. Le damos save y ahí lo tenemos. Miren, vamos a regresar a dependent y ya no nos aparece la notificación. ¿Ven? Algunas especificaciones obligatorias que necesitamos agregar, viene el sistema y nos los informa, ¿ok? Para que no entregamos nada incompleto. Aquí está, si gustan vamos a revisar. Aquí ya está, miren, 2.500, ya se le agrega. Le damos Save y ahora vamos a agregar al segundo dependiente, que en este caso el segundo dependiente es Harper Jones. Le damos en Add New y siempre el nombre y ahí tenemos el apellido, ¿ok? Harper Jones, la relationship. En este caso es daughter también, es hija. Vamos en daughter, date of birth. En este caso le vamos a dar, bueno, acá la brinda 7/17, 7/17 del 2019. Ahí está, ¿ok? Luego vamos a agregar el Social Security Number, que es 108 00 54 26.
Perdón, lo volvemos a ingresar, 108.005426. La edad, 4 añitos, así que también aplica para poder ser reclamado como dependiente, ¿ok? Luego tenemos, bueno, siempre las mismas especificaciones que se tienen que agregar, si se puede, si califica para el EIC, si clasifica para ser reclamado como dependiente, los Qualifying Child Independent Core Expenses, que ya los vamos a agregar, ok, porque también los trae. En este caso, le vamos a dar que no a la pregunta y le vamos a dar guardar. Y vamos a agregar el formulario de Harper Jones, el 2441. Aquí está. Vamos a agregar uno nuevo en Add New, el EIN, que va a ser este. Quiero ver, vamos a bajar. Aquí está, para Harper Jones. En este caso, quiero ver si tendría que agregar otro, si solamente con el mismo podría. Le vamos a agregar el Credit Child Independent Care Expenses, que acá ya seleccionamos que este es para Harper. Expenses que son 4.275.0. Ahí está ya. En este caso sí vamos a agregar la otra porque es diferente la cantidad, ¿verdad? Son 46.02.22.29.9. Acá es Child Time of Dallas. La address es 985 W. Brand RT. El zip code 75204. Ahí está. Phone number no tenemos. Fueron 4.275. Damos en guardar y ya lo tenemos, ¿ok? Ahí está. Total amounts 6.775. Le damos save. Ok, ahora vamos a subir y vamos a revisar si se le aplicó a Harper. Acá lo tenemos, 4.275 y ahí ya lo aplicamos, le damos en guardar. Ok, ya tenemos toda la información del dependiente. En este caso voy a subir y vamos a ver qué otra información nos hace falta. Ok, ya agregamos la información personal, ya agregamos la información adicional y ya agregamos los dependientes. Ok, en información adicional recordemos que no tuvimos pues mayor información porque no nos brindó ningún documento, ya sea una licencia de conducir para poder agregarla, ¿ok? Ahora bien, vamos a continuar con la parte de los ingresos. En este caso mencionamos el Self-Employment Income, que en este caso lo vamos a evadir por cuestiones de práctica porque ese ya lo vemos, lo aprendemos en el nivel avanzado, ¿ok? Entonces, ya acá solamente vamos a tener que ingresar el formulario W2 de Dayan y el formulario W2 de Jason. Así también la 1099 int, ¿ok? Pero en este caso vamos a dejar esos formularios para poder agregarlos en la siguiente clase, ¿ok? Nos vamos a quedar hasta acá en esta clase. Así que muchísimas gracias a todos por prestar atención. Sé que todavía sigue siendo bastante información acerca de impuestos personales, acerca del formulario 1040, pero recuerden siempre practicar y aprenderse bien la información, definiciones básicas y ya luego todo, pues con la práctica ya van a ver que va a ser muchísimo más fácil el poder comprenderlo todo. Así que muchísimas gracias por toda su atención. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en WhatsApp o pueden agendar una reunión con nosotros si necesitan algún refuerzo en algún tema específico que no lograron comprender, ¿ok?
Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.